noches. ¿Cómo estamos? ¿Seguros? ¿Se sintió el calorcito? Pero mientras nos preparamos para el tiempo de oración, antes quisiera que pudiéramos hacer una pequeña reflexión en el Evangelio, hermanos. Y el domingo se hablaba mucho, o se ha estado hablando mucho de la importancia del Evangelio, ¿no? Se mencionaba acerca de que todo lo que esté basado en el Evangelio no es en vano, ¿sí? Y yo pensaba, bueno, si esto es real, que todo lo que esté sustentado en el Evangelio no es en vano, por tanto, todo lo que esté sustentado en el Evangelio es importante, ¿no? O sea, no solamente debemos pensar que en el Evangelio todo lo que se haga, no es que nunca vas a tener un resultado. Porque, bueno, al menos no me va a ir mal, ¿no? O al menos sé que voy a estar en la vida eterna, ¿no? No es solamente eso, ¿no? En el Evangelio todo lo que hacemos tiene un sentido, tiene un propósito. Por tanto, deberíamos ser animados, no solamente en el hecho de decir, bueno, no voy a tener pérdida. No, tengo ganancia, hermanos. Hay mucho que ganar del Evangelio, hay mucho que ganar como respuesta del Evangelio. Y eso me hizo pensar la gran necesidad que todos debemos tener del Evangelio, ¿no? O sea, esta es una realidad. Nosotros necesitamos el Evangelio. Lo necesitamos en todo momento. No solamente, el Evangelio no solamente es ese camino o cruce a la vida eterna. No lo usamos una vez que nos arrepentimos y es el día el que el Señor nos toma como sus hijos. No, el Evangelio no solamente es eso, hermano. Nosotros no podemos ver el Evangelio como una puerta de acceso a la vida eterna. La Biblia dice que conocer a Jesús es tener vida eterna. Así que el Evangelio es vida eterna. El Evangelio es una vida ahora, ¿sí? Que va a continuar en la eternidad, ¿sí? Como lo hemos estado viendo, no es para convertirnos en hombres o seres eternos, sino para disfrutar de la eternidad de Dios. Así que eso no tienes que esperar hasta que llegue la vida eterna para poder disfrutar de la eternidad de Dios. Lo puedes disfrutar ahora. ¿Cómo? Conociendo a nuestro Señor Jesucristo. Y hay dos historias que todos seguramente conocemos. Esas dos historias están en el Evangelio según Juan. Y yo no sé si han notado, pero esas dos historias a mí me gustan mucho. Una es en una conversación que Jesús tiene con Nicodemo, en el capítulo 3. Y la otra es una conversación que tiene Jesús con una mujer en el capítulo 4. Y no sé si han notado, pero hay tanta semejanza y a la vez un contraste tan amplio entre ellos dos. Para empezar, podríamos ver que en el capítulo 3 Jesús está conversando con un hombre. En el capítulo 4, ¿con quién? Con una mujer. Vemos que aquel hombre con el que estaba conversando, Nicodemo, se le da el nombre. En el caso de la mujer no se da ni siquiera el nombre. Sabemos que este hombre era judío y en el caso de ella, una samaritana. Veamos que este hombre no era cualquier hombre, era un hombre de los principales. Y en el caso de ella, una mujer fornicaria, pecadora. Vemos en el caso de Nicodemo un hombre que era maestro, alguien que entendía y conocía lo que la Escritura decía. En el caso de la mujer, del vulgo o vulgar, como una mujer vulgar, que tenía la iniciativa, tenía las ideas que se habían dado según la costumbre de los samaritanos. Recuerdan que ellos tenían un lugar a donde servir. Es decir, nosotros creemos que el templo a donde debemos servir al Señor es aquí en Jericín, ¿no? Ustedes creen que es allá en Jerusalén. Vemos también otro contraste entre ellos dos, es que este hombre era un hombre muy rico, evidentemente. Esta mujer era una mujer muy pobre, de tal manera que tenía que ver por sí misma. Probablemente su vida de fornicación tenía que ver con una necesidad de tener siempre a alguien que le sustentara.
vemos algo también importante. Este hombre salió a buscar a Jesús de noche, pero la conversación con la samaritana fue en pleno día, hermanos. Y podremos decir que en el caso de este hombre, él tenía quizás mucho que perder al encontrarse con Jesús, por eso lo hizo en la noche, hermanos. Porque su posición, su postura ahí entre los principales podría verse afectada al ver que tenía algún tipo de sociedad o contacto. Recuerden cómo es que los fariseos hablaban de manera despectiva acerca de sus discípulos y de cómo es que este hombre, este Jesús, comía y bebía con pecadores, con publicanos, con rameras. Así que este hombre tenía mucho que perder al tener que relacionarse con Jesús. Tenía una necesidad y lo buscó, pero lo buscó de noche. Él tenía mucho que perder al buscar a Jesús. Y en el caso de esta mujer, no tenía nada que perder. Ya todo estaba perdido. La vida que llevaba ya era muy difícil para ella. Pero mi pregunta es, aún habiendo tantas diferencias entre este hombre y esta mujer, hay una cosa que los une. ¿Sí? ¿Qué es lo que los une? ¿O en qué se parecen? Los dos necesitan a Cristo. Hermanos, la enseñanza es esta: todos necesitamos a Cristo, todos necesitamos ser salvados, todos necesitamos el Evangelio. Y en este momento todos van a decir sí, amén, pero vivimos como si eso no fuera cierto. ¿No? ¿Sabe por qué? Porque a lo mejor entre nosotros vamos a decir, no, bueno, nosotros estamos del otro lado. No, hermano, tú y yo necesitamos el Evangelio todos los días. Tú y yo necesitamos el Evangelio todos los días. Mira, cuando yo hablo del Evangelio quizás ya es una frase trillada. Ya para ti el Evangelio tiene que ver como decir piedad o como decir cristiano. Inmediatamente asimilas esta idea o esta palabra con algo como la iglesia, ¿no? O con otro hermano, o con tu doctrina favorita. Pero no, hermanos, el Evangelio no solamente es ese concepto de verdad, como nos dice Pablo en Corintios, ¿sí? Que esto que yo mismo he recibido es lo que yo también les he enseñado. Que Cristo murió según las Escrituras y que resucitó al tercer día según las Escrituras. Eso es el Evangelio, hermanos. Pero no solamente es eso. Porque si lo vemos así, efectivamente solamente es una puerta de acceso a la vida eterna. Pero Jesús es más que eso, hermano. Tú y yo necesitamos el Evangelio todos los días. No solamente para ser salvados, no solamente necesitamos a Cristo y el Evangelio para tener vida eterna, hermano. Necesitamos a Cristo todos los días. Y me encanta, hermanos, porque en estas dos personas hay dos conversaciones totalmente diferentes, pero ambos llenos del Evangelio, ambos llenos del mismo mensaje de salvación. Y miren, yo no sé si tú eres de aquellas personas que dicen, mis hijos no necesitan ya el Evangelio. Y por eso no tienes devocionales y por eso no tienes esos tiempos con ellos. O quizás no lo habías pensado. Pero esa es una manera de manifestar que yo creo que el Evangelio no lo necesito. Tu esposa necesita el Evangelio. Tus hijos necesitan el Evangelio. Tú necesitas el Evangelio todos los días. No podemos ver el Evangelio simplemente como ese concepto que me hace ir a la iglesia cada domingo. Necesitamos ver que todos necesitamos a Cristo todos los días, hermano. Y me encanta que aún estas dos conversaciones que tiene Jesús, tanto con un hombre rico como una mujer pobre, al final ambos les dijo exactamente lo mismo, ¿sí? Ambos necesitaban la vida eterna, hermanos. Ambos necesitaban salvación. Jesús les hizo saber que necesitaban de Él, ¿sí? Ambos necesitan al Cristo. Es más, si se dan cuenta, uno de los temas centrales ahí es el Espíritu, ¿no? Porque le dice al hombre, a Nicodemo le dice, tú necesitas nacer de nuevo, si no, no puedes entrar en el reino de los cielos. ¿Sí? Lo que hace el Espíritu es vivificar, dice. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y lo que es nacido de la carne, de la carne es. ¿Y qué es lo que le dice a la mujer samaritana? De cierto te digo que no es en este lugar donde van a adorar, sino que vendrá el momento en el que ya no adorarán ni aquí ni allá, sino que Dios estará buscando para sí adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Porque las dos cosas necesitan el Espíritu, hermano. El Espíritu Santo. Para nacer de nuevo necesitas el Espíritu Santo y para adorar a Dios necesitas el Espíritu Santo.
Así que no es solamente vida eterna lo que Cristo proporciona, es una vida de adoración, hermano. Una vida plena con Cristo. No es solamente el concepto de mi salvación, es el concepto de mi propia vida, lo que yo estoy viviendo ahora para Cristo. Así que cada vez que tú pienses, hermano, en el Evangelio, tú tienes que pensar cómo el Señor, cómo hoy necesito al Señor. Porque el domingo es sencillo, yo tengo que venir el domingo a congregarme, ¿sí? Pero la razón por la que estamos aquí es porque sabemos que necesitamos una vida de adoración, una vida de oración. ¿Sí me explico, hermano? Tenemos que tener una vida sirviéndonos del Evangelio. Me gusta mucho poder ver que no importa quién seas, no importa si eres rico, si eres pobre, no importa cuál sea tu condición, ¿sí? No importa de qué denominación eres, no importa lo que esté pasando ahora, no importa, hermanos, todos necesitamos a Cristo, es lo que está diciendo Jesús. No importa si eres un hombre que puede tener todos los pozos del mundo, siempre tendrás sed. ¿Se dan cuenta? El Evangelio no es simplemente un camino a la vida eterna o un acceso a la vida eterna, es un camino completo. Por eso Jesús dice, el que venga a mí, yo le daré de beber un agua que salta para vida eterna. Le dijo a Nicodemo, ¿sí?, que él tenía que ser levantado como había sido levantada aquella serpiente en el desierto, dice, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Todos necesitamos a Cristo, hermanos, no solamente para ir al cielo, necesitamos a Cristo para todo lo que hacemos. ¿Y saben qué? Cuando una vez que nosotros entendemos esto define totalmente todo lo que hago. Mi forma en la que yo crío a mis hijos, la forma en la que yo sirvo a mi esposa, a mi esposo, la forma en la que yo trabajo, la forma en la que yo hago proyectos, lo define el Evangelio, hermano. Así que el Evangelio no lo podemos encerrar los domingos, no los podemos encerrar, el Evangelio no lo podemos encerrar los miércoles, no, porque el Evangelio te cubre a ti, no tú a él. Cuando el Evangelio te cubre totalmente, todo lo que haces está afectado por el Evangelio, por un mensaje central: necesito yo a Cristo, y Cristo vino a morir por mí en la cruz. Si Él no hubiera hecho, hermanos, todo lo demás sería en vano. Pero el Evangelio es lo que le da sentido a todo lo que hacemos, hermano. El Evangelio le da sentido al por qué estamos aquí ahora, hermano. Le da sentido el por qué seguimos insistiendo a nuestros hijos, enseñándoles la palabra, porque sabemos que esto es lo importante. Así que yo no sé cómo vengas el día de hoy. Y yo no sé, porque miren, puede suceder esto, que sientas o te sientas tan seguro que ya no tengas necesidad de buscar a Cristo todos los días, ¿sí? O que te sientas tan seguro de que tus hijos no necesitan conocer o abrir la Biblia, abrir la palabra este día. O que te sientas tan seguro que hoy puedas un día faltar a la iglesia o hacer algo, que te des un cierto permiso de hacer ciertas cosas, porque ya has sido tan fiel durante mucho tiempo que ahora yo creo que me puedo dar un permiso. Es difícil, hermano, porque a veces así actuamos. Pero también podemos caer en el otro extremo de decir, ¿sabes qué? Es que he hecho tan mal, he sido tan malo, que yo creo que ya el Evangelio no tiene poder para mí. O que no es que el Evangelio no tenga poder para salvar, sino que yo ya no soy digno de ese Evangelio. Tú estás en un error. No importa si acabas de pecar hoy en la mañana. El Evangelio tiene poder si hay arrepentimiento en nuestro corazón. Así que si todos los días hemos pecado de alguna forma, hermanos, tú necesitas el Evangelio, yo necesito el Evangelio. Si ves a tus hijos luchar con algún problema de pecado, tú debes de saber que tus hijos necesitan el Evangelio. Siempre, hermanos, constantemente el Evangelio es lo que define lo que nosotros hacemos. Así que no importa qué pasó hoy, no importa si te sabes toda la teología, si te has leído tantos libros, no importa, necesitas a Cristo, necesitas el Evangelio, tu familia necesita el Evangelio.
Entonces, con eso en mente, hermanos, demos gracias al Señor porque ese mensaje es tan profundo, hermanos, que cambia nuestros afectos, cambia nuestra forma de vida, cambia nuestras intenciones y nuestros deseos y nuestros anhelos. El Evangelio afecta a todo, hermano. Y seguimos y hacemos las cosas las que seguimos haciendo por una razón, porque creemos que en el Evangelio nada es en vano, pero también todo es ganancia, hermano. No es solo que no vamos a perder, es que vamos a ganar mucho. Ganamos mucho. Entonces, con eso en mente, hermano, yo quiero que te pongas de pie y podamos orar juntos, dando gracias al Señor por su Evangelio. Para que el Evangelio nos afecte en todo lo que pensamos, en todo lo que hacemos. Para que el Evangelio siempre nos motive a hacer las cosas que el Señor nos manda hacer. Porque en eso nos sostenemos, hermano. Pablo lo dice claramente, si la resurrección no fuera cierta, entonces es en vano lo que creemos. Pero no es así, hermano. Cristo resucitó. Y cuando Él vuelva también resucitará a los muertos. Y nos llevará con Él a esa vida eterna. Una vida eterna que anhelamos ahora, una vida eterna que deseamos ahora, una vida eterna que buscamos ahora. Así que no importa dónde estés, no importa lo que estés pensando, no importa si lo sabes ya todo o no sabes absolutamente nada de Él, tú necesitas el Evangelio, tú necesitas a Cristo, yo necesito a Cristo, todos los días, hermano. Entonces vamos a agradecer al Señor por su mensaje, vamos a agradecer como iglesia, juntos vamos a orar por lo que el Señor está haciendo en esta iglesia, porque lo que está haciendo en esta iglesia no es en vano, hermano. Y debemos alegrarnos, hermanos, debemos gozarnos porque el Señor está haciendo algo y vamos a ser testigos de lo que el Señor está haciendo. ¿Sí? Porque ¿saben qué? No se trata ni siquiera de nosotros, se trata de ofrecer lo que el Señor mismo ofreció. El que tenga sed, que venga, y yo le daré agua que brote para vida eterna. No necesitas hacer nada más que mirar a aquel que fue levantado en la cruz y creer y tendrás vida eterna. Es lo que dice el Señor. Nosotros no tenemos nada que ofrecer. Ni nuestro mensaje salva, hermano. No es mi mensaje personal el que salva. Es el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, que vino a morir en la cruz por ti, por mí, por tus hijos, por tu esposa, por tu esposo. Entonces todo lo que has dejado de hacer, toma valor de nueva cuenta y empieza a dar gracias al Señor y dile: Señor, ahora tengo que hacer algo porque esto no es en vano y además hay ganancia en lo que yo estoy haciendo, porque tú lo ganaste, Señor, en la cruz. Así que si no es en vano, hermanos, también es en un sentido ganancia. ¿Sí? Entonces vamos a agradecer y ahorita al final vamos a armar 3 grupos para que podamos orar por las necesidades personales, ¿sí? Porque seguramente tenemos algunas necesidades y vamos a orar ahorita. Pero ahorita oremos juntos, hermanos. Yo te pido algo, no guardes silencio. No guardes silencio, hermano. Levanta tu voz y ora al Señor, ¿sí? Agradécele. Ora por la iglesia en la que estás ahora y que el Evangelio, hermano, el Evangelio impacte tanto tu vida, la vida de tu familia, la vida de tus hijos, ¿sí? Para que puedas disfrutar de los beneficios de su Evangelio. No solamente es la vida eterna, hermanos, ¿sí? Amén. Vamos a orar, hermanos. No te quedes callado, por favor.